Decía Abraracurzix, el jefe de la aldea gala de Asterix y Obelix, aquella que resiste ahora y siempre al invasor romano, que su único miedo era que algún día le cayera el cielo sobre su cabeza. A mí, sinceramente, me dan miedo otras cosas, pero esa no. Y para demostrarlo, hoy voy a conducir durante prácticamente todo el día con el cielo directamente sobre mi cabeza. Bueno, sobre mi cabeza y entre mis manos, porque hoy toca disfrutar del Maserati MC20 Cielo. El nombre de cielo, que en italiano significa cielo, por si alguno no acaba de dominar el italiano, se lo han puesto porque desde este coche puede verse el cielo, tanto si está abierto como si está cerrado. Efectivamente, porque el techo del Maserati MC20 Cielo es un techo de cristal. Lo que pasa es que es un techo de cristal de estos de última generación. Está desarrollado por el especialista alemán Webasto y lo que permite es opacarlo. Ahora mismo estoy viendo el cielo, pero si presiono este botoncito en la pantalla, se convierte en opaco. ¿Que nos molesta el sol? Lo ponemos así. ¿Que queremos ver las estrellas o el cielo? En los semáforos, por supuesto. Le damos al botoncito y volvemos a tenerlo transparente. Pero si lo que realmente queremos es conducir con el pelo al viento, los que tengan pelo, volvemos a la pantalla y abrimos el techo, que desaparece debajo de la cubierta que además tapa el motor del coche. Esta operación se realiza únicamente en 12 segundos. En realidad no deberíamos hablar de un cabrio, sino de un targa, esta denominación acuñada por Porsche en su 911 hace un montón de años y que se ha convertido en una tipología de descapotable. Un targa es aquel convertible que solo pierde el techo manteniendo los montantes traseros. Y eso es exactamente lo que sucede con este Maserati. Eso sí, en este caso la pequeña luneta trasera también puede bajarse un poquito para incrementar la sensación de coche abierto o subirla otro poquito para evitar turbulencias a alta velocidad. Una vez descapotado o destechado, como queráis, vamos a conducirlo, que es de lo que se trata. A conducirlo en un bucle de carretera cerrado de un único sentido. Lo digo por si os sorprende que en ocasiones ocupe toda la carretera o salga de una curva por el lado equivocado. Bueno, en primer lugar, una cuestión, digamos, de concepto. Maserati es una marca que hace subs de lujo, que ha hecho berlinas de representación durante muchos años y que además ha hecho coches deportivos. Y como otras marcas, Maserati hace dos tipos de coches deportivos. Por un lado, el Gran Turismo, que es, como su nombre indica, un Gran Turismo, por lo tanto un coche de viaje, muy rápido, lujoso, pero no radicalmente deportivo. Y luego un Supercar, es decir, un coche mucho más radical, mucho más deportivo, mucho más pensado para ofrecer muchas sensaciones de conducción, para carretera, pero también para circuito. Y mientras que el Gran Turismo, que ahora existe en gasolina y como Folgore, como vehículo eléctrico, es un Gran GT, este coche es un Supercar. La diferencia, además de la estructura, chasis de carbono, el motor central, radica también en el precio. Y eso es lógico, porque este coche tiene que ser mucho más caro, por ejemplo, que el Gran Turismo. Entre otras cosas, porque tecnológicamente es mucho más caro de desarrollar y por otra parte se van a hacer menos unidades. Y eso significa que será más complicado de amortizar. El MC20 Cielo es un coche de alta tecnología. Tiene un chasis de fibra de carbono desarrollado en colaboración con Dallara y exclusivo para este coche. Bueno,
En realidad no, ya que Alfa Romeo se lo ha tomado prestado para la serie limitada del 33 Stradale, aunque con subchasis distintos. Este es uno de los coches de este tipo más ligero. Este MC20 Cielo pesa 1.560 kilos, que son apenas 65 kilos más que el Coupé, a pesar de que el Cielo incluye un techo de cristal más pesado, todo el mecanismo de activación del propio techo y una serie de refuerzos estructurales, entre ellos un parabrisas más robusto y unos arcos de seguridad pirotécnicos escondidos detrás de los asientos. La suspensión evidentemente es por paralelogramo deformable en ambos ejes, una suspensión inspirada evidentemente en vehículos de competición, y los frenos son de 380 milímetros delante y 350 detrás. Maserati ofrece en opción los frenos carbonocerámicos, pero valen 3.500 euros. Yo creo que para un uso de este coche en carretera no hacen falta. En cambio, si vamos a usarlo mucho para hacer tandas y además tandas largas en circuito, entonces sí vale la pena gastar ese dinero en los carbonocerámicos. Si no, estos frenan muy bien. Eso sí, tienen un tacto un poco extraño porque el recorrido de frenada es muy largo. Y entonces al principio parece que no vas a frenar, tienes que darle mucho, que apretar mucho, y entonces sí, que frena mucho de manera contundente y muy bien. Al final te acabas acostumbrando, pero esa modulación de frenada al tener el recorrido tan largo es un poco complicada. Las llantas de serie son de 20 pulgadas con neumáticos más anchos detrás, 305/30 por 245/35 delante. Pero en opción podemos elegir llantas forjadas con un sobreprecio de 6.100 euros o unas llantas de fibra de carbono que cuestan eso mismo, 6.100 euros, pero cada una. Casi 24.500 euros que añadir a la factura. Un supercar como este debe tener un chasis deportivo, pero sobre todo debe tener un motor deportivo. Y lo cierto es que este... es brutal. Este V6 biturbo de Maserati es una auténtica gozada. Este es un motor desarrollado por la marca que no hay que confundir con el V6 también de 3 litros que lleva el Alfa Romeo 33, que es un coche hecho sobre el mismo chasis. El del Alfa es el motor desarrollado por Ferrari que monta también el Giulia Quadrifoglio. En realidad es una evolución para que dé todavía más potencia. Este no, este es un motor 100% Maserati desarrollado internamente, el motor Nettuno, y que por lo tanto no tiene nada que ver. También es 3 litros, también es V6, también es biturbo, pero es Maserati. Es una pieza de orfebrería italiana. Este motor se llama Nettuno, que en italiano significa Neptuno, el señor del tridente. Y es un V6 a 90 grados con 2 turbocompresores que consigue una potencia de 630 caballos a 7.500 revoluciones y 730 Nm de par que se mantienen constantes entre las 3.000 y las 5.500 revoluciones por minuto. Tiene lubricación por cárter seco y una tecnología de inyección derivada de la utilizada en Fórmula 1 con precámara de combustión y 2 bujías y 2 inyectores por cilindro. El inyector del colector de admisión, inyección indirecta, por lo tanto, trabaja a 6 bar de presión, mientras que el situado en la cámara de combustión, inyección directa, trabaja a 350 bar. Lo mejor del motor no es solamente esta impresionante aceleración que llega a ser de 2,88 segundos si usamos la función Launch Control. Para mí lo mejor de este motor es lo que comentábamos, que entre 3.000 y 5.500 vueltas mantiene el par máximo estable. Y esto es una barbaridad, porque te permite mantener siempre el motor en ese nivel entre 3 y 5.500 de uso, que cuando necesitas recuperar, acelerar un poco, la respuesta es inmediata, es espectacular. De todas maneras, para conseguir eso, para mantener el motor siempre en un régimen más o menos ideal de funcionamiento, como ahora, lo bueno es tener un cambio que te ayude a ello. Y este cambio ayuda un montón. Es tan rápido, subiendo y bajando, que no te importa estar constantemente usando las levas para mantener el motor en el mejor momento de par y poder aprovechar realmente toda su potencia. Es espectacular el cambio, lo rápido que es
tanto subiendo como bajando marchas. Es una auténtica barbaridad, me encanta. Además, obviamente es un cambio deportivo, de esos que cuando llegan al corte no te ponen la marcha siguiente, simplemente cortan inyección, que es lo que hay que hacer. Y muchas veces nos interesa que haga eso. Por lo tanto, cambio es fantástico, de verdad. La caja, por cierto, no es la ZF de 8 velocidades que monta el Alfa 33, sino una caja de cambios americana fabricada por Tremec, la misma que usa el Chevrolet Corvette C8 de motor central, aunque puesta a punto por los ingenieros de electrónica de Maserati para adaptarla al motor Neptuno. Este es un coche de tracción trasera con autoblocante de serie, pero en opción podemos montar un diferencial trasero con control electrónico que mejora todavía más el comportamiento y que cuesta 2.715 euros. En el Maserati MC20 Cielo tenemos diferentes modos de conducción. Hay uno llamado Wet para piso mojado, el modo GT, que es el que se activa por defecto, el modo Sport deportivo para carretera, el modo Corsa para circuito y el modo ESC Off, que desconecta todas las ayudas. En el modo Corsa ya se nota que el control electrónico de estabilidad deja que el eje trasero deslice y solo entra cuando detecta que la situación es límite. Y el modo SC Off es de aquellos para dejarlo solo para gente que realmente sabe lo que hace, y usarlo en carretera es casi una temeridad. Además de a los diferentes umbrales de intervención de la electrónica, los modos de conducción afectan únicamente a la suspensión, que se endurece en el modo Sport, todavía más en el modo Corsa. No cambia, por ejemplo, la dirección, siempre es la misma. Y lo cierto es que casi mejor, porque está muy bien puesta a punto. Es una dirección que no es muy dura y que es súper precisa. Y eso le aporta un plus de agilidad al coche. Este ya es de por sí un coche realmente ágil. En primer lugar, porque tiene un chasis de carbono súper rígido y una suspensión que trabaja muy bien. Además, un poco endurecida. Yo creo que el modo Sport es perfecto. El modo Corsa para circuito, para carretera no. Y el modo Comfort o el modo normal, que se llama GT en este caso, es un modo para circular por autopista tranquilamente. En carretera yo creo que lo ideal es la suspensión en modo Sport. Pero insisto, es todo un conjunto y está muy equilibrado. La dirección muy rápida, muy precisa, con la asistencia justa, en mi opinión, el chasis súper rígido y esta posibilidad de disfrutar realmente de una tracción que es espectacular en todo momento. Las prestaciones de este vehículo son excepcionales: 0-100 en los 2,88 segundos comentados, 0-200 en 8,8 y una velocidad máxima de 326 km por hora. Son prestaciones solo al alcance de otros modelos superdeportivos más potentes, con tracción integral y más pesados. ¿Y el consumo? Bueno, pues el homologado es de 11,6 litros a los 100, que no es ninguna locura. En autopista, en octava marcha, por ahí va. En conducción deportiva, ponerle un 2 o un 3 delante. Pero, ¿qué más da? El comportamiento del coche cambia muchísimo en función del estado del piso. Cuando el asfalto está en muy buen estado, como es el caso ahora, es una pasada, es una auténtica máquina. Va de maravilla, extremadamente bien. Es un coche que prácticamente no suspira. Cuando llegas a las curvas y lo paras bien, entra perfectamente porque es ligero, está muy equilibrado. Y luego en la salida sí que es verdad que si aceleras un poco antes, obviamente 630 caballos todos atrás, solo con el autoblocante mecánico, tiene tendencia a deslizar un poco, pero es tan noble que enseguida lo corriges, es muy fácil de corregir. Por lo tanto, me parece que es un coche excepcional en este sentido. ¿Qué pasa cuando el piso no es tan bueno? Entonces ahí sí que es verdad que se nota un poco que el coche se mueve. Se mueve un poquitín, básicamente porque es tan rígido que la suspensión es el único elemento que absorbe los baches que existen. Lleva muy poca rueda, la rueda lleva muy poco neumático, muy poco perfil, por lo tanto el neumático no ayuda, la rigidez del chasis tampoco, y por lo tanto todo queda en manos de la suspensión. Y sí que es verdad que en algunos momentos, cuando, no tanto en los baches, pero sobre todo carreteras onduladas, sí que es cierto que el coche se mueve un poquito y es, digamos, ahí un poco menos preciso. Pero cuando el asfalto es bueno, es un coche que es imposible acabártelo en una carretera, es absolutamente imposible. El margen que tiene, la velocidad de paso por curva que tiene, son tan elevados, son tan bestias, que es imposible
acabárselo, y menos si no eres, digamos, un auténtico pilotazo. Finalmente, un apunte muy importante. Nuestro Maserati venía de Italia, llevaba montadas unas gomas Michelin de invierno, así que si con ellas ya tenía un comportamiento muy bueno, cierto es que la grabación está hecha a un máximo de 7 grados en carreteras muy frías, no me quiero imaginar el agarre que debe tener este coche en verano con unos Pilot Sport, por ejemplo. Bueno, para rematar, vamos a echar un vistazo a la usabilidad del coche, que ya os advierto que no es un coche para usar en el día a día de manera regular, aunque lo permite, eso sí. De entrada, estas puertas que abren en oblicuo. Parece que serían muy prácticas en lugares estrechos, pero no, porque fijaos que rápidamente van hacia afuera y por lo tanto abren incluso más que una puerta convencional. A un coche de este tipo no se sube, se baja, y cuando tenemos el techo fuera es muchísimo más fácil. Basta con entrar dentro, dejarse caer encima del asiento, cerrar la puerta y luego, eso sí, adelantar el asiento. Para entrar y salir, asiento siempre para atrás. En este además no hay problema porque estos asientos bucket de Sabelt son manuales en recorrido longitudinal, no así en altura, ya que tenemos, ahí está, regulación eléctrica. Por dentro, diseño minimalista con pantallas no muy grandes de 10,25 pulgadas, ambas. Efectivamente, la de la instrumentación es perfecta, entre otras cosas porque está en su sitio y como el volante es bastante pequeño, si fuera más grande nos costaría ver cosas. Esta de en medio, bueno, está un poco bajita para mi gusto y además es de estas que sirve para todo. Sirve para el teléfono, para el navegador, para el equipo de sonido y sí, también para la climatización. Además, con unos botoncitos muy pequeños, hay que ser muy preciso. Por lo tanto, esto ya no me gusta demasiado. También sirve, como hemos visto al principio, para colocar y descolocar la capota. Este es un coche con muy pocos botones. El de puesta en marcha y los del control de crucero y de control de sonido en el volante. Aquí en medio, el dial de los modos de conducción y el mando para ir hacia adelante y hacia atrás, los de los elevalunas y retrovisores aquí en la consola y poco más. Un cargador de teléfonos inalámbrico y esta guanterita de aquí, que es el único sitio donde podemos dejar alguna cosa, además de la guantera convencional, que también es muy pequeña. Por lo tanto, a mí me faltan sitios para dejar alguna cosita, alguna redecilla en algún sitio, yo qué sé, algo, porque la verdad es que prácticamente no puedes dejar nada. Aspecto muy bueno, acabado muy bueno, mejor que en otros Maserati, aunque es de esos coches que por alguna razón que otra al final siempre te acaba recordando que está hecho en Italia. De las plazas traseras mejor no hablamos, y lo mismo podríamos decir del maletero. Como maleteros tiene, vamos a verlos. El trasero se abre pinchando 2 veces en la llave, o si no, mediante un pequeño botoncito que tenemos junto al del freno de mano. Y aquí dentro, pues 100 litros, par de bolsas de viaje blandas y poquito más. Eso sí, como el motor está tan cerca, siempre las tendremos calentitas. Y delante tenemos otro, ¿eh? Mirad, este es de 50 litros, aunque viene lleno de serie. Entre el kit antipinchazos, los triángulos y 4 cositas más, poco meteremos ahí. Eso sí, nos permitirá, al abrirlo, rellenar el líquido del limpia. Que no os hemos comentado las dimensiones del aparato. 4,67 de largo, 1,96 de ancho y 1,21 de alto, con una batalla notable de 2,70 metros. Y el equipamiento, con algunas curiosidades, como el retrovisor interior con cámara, que va perfecto para los bajitos como yo, ya que la retrovisión directa es mala. Las ayudas a la conducción habituales, excepto el ángulo muerto y la detección de tráfico trasero, que hay que pagarlas aparte. Acceso sin llave, climatizador, navegador, conexión inalámbrica de móviles y cargador inalámbrico.
También son opcionales la cámara de 360 grados, la de vista trasera es de serie, los asientos con calefacción o una serie de paquetes de carbono, tanto interiores como exteriores. Y luego hay otras opciones también curiosas. Mirad, la elevación automática del morro para acceder a rampas de garajes y superar ralentizadores sin dañar el spoiler, imprescindible en un coche así, cuesta 4.073 euros. El equipo de sonido Sonus Faber con 12 altavoces, 4.752. Y esta pintura amarillo mate Giallo Genio, especial de Maserati Fuori Serie, el departamento de personalización exclusiva de la marca, cuesta apenas 20.363 euros. Hay coches más baratos. Pero, claro, ¿qué son 50.000 euros gastados en un equipo de sonido, unos frenos de carbono y un color molón, si el coche en sí ya cuesta de base 300.500? Maserati siempre ha sido una marca un poco incomprendida. Tal vez por su agitada historia ha sido propiedad de Citroën, de Chrysler, de Tomaso, de Fiat, está ahora dentro del conglomerado Stellantis y además con rumores de venta. O tal vez por el hecho de que ha hecho cosas que otras no han hecho, por ejemplo, coches más económicos, acordaos de la época biturbo, berlinas de 4 puertas, coches de tipo SUV. Por estos motivos, en la trilogía italiana junto con Ferrari y Lamborghini siempre ha sido un poco la tercera en discordia. Pero Maserati, además, ha sido siempre una marca de ingenieros, de gente capaz de desarrollar grandes coches deportivos. Y con este MC20 Cielo han hecho un poco eso. Este coche no deja de ser una reivindicación sobre ruedas de lo que los ingenieros de Maserati son capaces de crear. Y lo que han creado es un coche que literalmente te permite tocar el cielo.